desde el púlpito del reino de Dios, con una palabra de poder y gloria y milagros que transformará tu vida. Presentamos tu programa Multitudes como arena. Uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Con un mensaje diferente y de rey. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. En el lugar santísimo. La Iglesia Cristiana Cuadrangular y su programa Multitudes como arena. Pastores Fabio Villanueva y Sonia Guerra. Bienvenidos. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dile. Damos gloria a Dios porque continuamos hoy con esta segunda parte de esta palabra, la visión de Dios para la iglesia. Estuve hablándole la definición de visión que tiene que ver en el hebreo con la palabra jasón o también la palabra maret, que significa vista, visión, o tiene que ver con la palabra apansión, que tiene que ver con vista y visión. En el griego es la palabra ostasía o orama o orasis, que tiene que ver con forma como Dios comunica su voluntad a sus profetas, lo que Él quiere, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. También vimos otra revelación o definición de la palabra bíblicamente visión, que es la revelación del desarrollo perfecto que Dios quiere cumplir a través del llamado de las personas enviadas a algo específico, a algo grande, a algo sobrenatural. También estuve hablando de que la visión de la iglesia se divide en 4 cosas, que tiene 4 características, que primero tiene que ver con la visión en sí, el propósito de Dios que tuvo el amado en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Lo segundo tiene que ver con la oración. Lo tercero, con la relación. Y lo cuarto es el plan de acción. Que estuvimos hablando de la primera característica, que tiene que ver con su origen, y que el origen de la visión proviene del Dios Todopoderoso, proviene de el Eterno. Estuve hablando de lo que Dios hizo con Israel, cómo Dios se glorificó en la vida de Jacob o de Israel, y cómo le prometió y cómo lo hizo descender al pueblo del faraón, al pueblo egipcio, para salvarlo de la hambruna, de todo lo que estaba aconteciendo, y cómo Dios le prometió a Jacob que su hijo, que él creía muerto, le iba a cerrar sus ojos. También estuvimos hablando en Números 12, 6, 7, para que lo leas, Isaías 46, 9 al 11. Estuvimos escudriñando la palabra de Dios en estos versículos, en Job 33, 14, 17, donde habla de sueños y visión, y que Él la revelará y que hablará a nuestros oídos claramente. También estuvimos hablando en Daniel 2, 19, 23, que la visión le será revelada, y cómo Dios le habló a través del sueño a Daniel y le reveló el sueño que había tenido el rey, y cómo Dios le habló a través del sueño que él tuvo, la visión de lo que iba a acontecer a futuro de este rey. También estuvimos hablando de Hechos 9, 10 al 12, donde Pablo tuvo una visión, o Saulo de Tarso, como Ananías venía y oraba por él, y él recobraba su vista, y cómo Dios le ministraba la llenura del Espíritu Santo, y cómo Dios lo visionaba, lo comisionaba a su propósito de llevar el mensaje a los gentiles, a los reyes, y a predicar la palabra de Cristo, y aún dar su propia vida por Jesús. Y que le revela
a través de esa ceguera que él recibió, que él estaba así, que él era un ciego, que él estaba creyendo en una religión y que la religión nos salva, y que hoy Dios se te está revelando a ti, diciéndote: la religión no te salva, que el que salva y el único que trae salvación y vida, sanidad, milagros y prodigios es Jesucristo, y que el que te convence a ti de todas estas cosas está en tu vida y está ahí pendiente de ti y te anhela fervientemente, es el Espíritu Santo. Y te hablé de este punto y hoy quiero hablarte del número 2, su impartición de la visión viene de Dios. Su impartición viene de Dios. Cuando hay oración, se recibe. Cuando hay búsqueda y queremos hacer parte de esta visión, se nos es revelada. Hemos sido comisionados para hacer luz en medio de las tinieblas, para revelar al mundo los secretos escondidos que Dios tiene para con nosotros. Y se hace necesario que busquemos lo que Dios quiere hacer a través de nosotros en esta tierra mientras tengamos vida. Que entendamos que a cada quien Dios le va a dar la visión para ese lugar, para ese sitio. Que Dios, a pesar de que pertenecemos a una comunidad de hermanos, a una asamblea de hermanos que tiene un nombre, en este caso el nombre que nosotros tenemos es Cuadrangular, Iglesia Cristiana Cuadrangular, la cual hay muchas puertas abiertas de la Iglesia Cristiana Cuadrangular en todo Colombia y en el mundo, pero que a cada pastor, a cada líder, Dios le ha dado la manera de crecer y multiplicarse. Dios quiere revelarse a la visión, a la manera como debe de hacerle, y hacerlo en ese lugar donde Dios le asignó su llamado. Cuando hay oración, se recibe el empoderamiento del Eterno para tener una visión clara al propósito de salvación, que es por medio de Jesucristo, que debemos de hacerlo como Jesús lo hizo, que tenemos la autoridad de parte del mismo Jesús de ser llenos del Espíritu Santo para poder cumplir el plan divino que Dios tiene desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el deseo principal del Eterno es que nadie se pierda y todos puedan ser alcanzados por el Cristo revelado, el Cristo de la salvación. Por eso cuando hay oración se recibe la visión que el Señor tiene para ese lugar, para tu vida, para tu familia. Vamos a hablar del punto B. Su impartición viene de Dios. La impartición viene de Dios. Pero cuando hay oración, se recibe, número 1, la visión que el Señor tiene para con nosotros. Tú como líder, tú como pastor, tú como seguidor de Cristo, hay un propósito contigo. El Señor tiene un propósito específico para cada uno de nosotros y para cada lugar donde asistimos y estamos. 2, el poder para hacer el trabajo de Dios a la manera de Dios, a la manera de su palabra, a la manera de Jesucristo. Y por eso no nos dejó solo, nos dio el Espíritu Santo. 3, la compasión que debemos de sentir por las almas, por aquel que necesita de la salvación. Para eso, número 4, el fluir del Espíritu a través de sus dones, a través del fruto que debemos de tener como iglesia para poder vivir en la visión general que Dios tiene y el propósito principal, que es salvar al perdido. Vamos a hablar del segundo punto general. Cuando hay obediencia, número 1,
se van a ver resultados. Se van a ver resultados reflejados en lo que tú haces. Tu trabajo no es en vano. Tu trabajo da fruto si lo estás haciendo bajo la cobertura del Eterno, bajo la guianza del Espíritu Santo y bajo el propósito divino de Él. Y vamos a ver estos ejemplos. En Hechos 5, 25, 29. Pero viendo unos, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaréis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de estos hombres. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro estaba dispuesto en ese momento, en ese instante, en darlo todo, y sus discípulos y los apóstoles por llevar el propósito, pero se vio un resultado. El resultado era que la doctrina del Señor Jesucristo estaba siendo sembrada en el corazón del pueblo de Jerusalén, y la iglesia se estaba multiplicando. Si lo hacemos conforme a la palabra, no importando los obstáculos, y no desistimos de dejar de hacerlo por los miedos o los temores, y obedecemos a Dios más que a los hombres, a su palabra, y la ponemos por obra, y dejamos de estar usando doctrina humana y nos visionamos en la visión de Dios, el resultado es que la doctrina va a crecer, y como resultado va a traer multiplicación. Hechos 9, 32, 35 dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a unos que se llamaban Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, enfermo, pues era paralítico. Y les dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y lo vieron todos los que habitaban en Lidia, en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Los milagros que Dios va a hacer contigo hará que la gente siga a Jesucristo. Hará que la visión que el Padre tuvo por la muerte de Cristo Jesús en la cruz, para salvarnos a nosotros, para sanarnos, traiga multiplicación. Y declaro que muchos se convertirán a Jesucristo. Vamos a ver el punto B. Si hay obediencia, se ve el crecimiento. Hechos 15, 14, 16. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún los de la ciudad vecina, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todo era sanado. Cuando se trabaja en la visión de Cristo, en la visión del Padre, en la visión del Espíritu Santo, suceden señales, milagros, prodigios. Hay liberación. La gente se va a convertir a Cristo. Hoy necesitamos una iglesia verdaderamente convertida a Jesucristo, y que lo haga conforme está estipulado en el tiempo de la gracia. A través de los apóstoles está la enseñanza, a través del mismo Cristo en el Nuevo Testamento, y vivamos esta palabra y podamos ver cómo el Espíritu Santo se sigue glorificando, como lo hizo ayer, lo hará hoy y siempre. Vamos a ver el punto C. Se ve la multiplicación si hay obediencia. En Hechos 6, 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aún aquellos que tienen otras culturas, otras creencias, y viven bajo la cobertura de la religión, se convertirán a Cristo. Vamos a crecer. Nos multiplicamos en Jesús y por Jesús. Hechos 9:31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria,
y era edificada andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, se fortalecían por el Espíritu Santo. Hechos 16:5. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba en número cada día. Yo declaro que hacerlo a la manera de Jesús, a la guianza del Espíritu Santo, por la guianza del Espíritu Santo, conforme a la visión del Padre salvadora que Él tiene a través del protoevangelio y el deseo de salvarnos a todos, nos vamos a multiplicar. Dios quiere que crezcamos y nos multiplicamos. Y termino hoy con este punto y continuaremos con esta palabra de victoria. Sé de lo general. Su desarrollo viene por la enseñanza de la palabra de Dios. Necesitamos enseñar verdaderamente lo que dicen las Escrituras. La revelación de la palabra por el Espíritu llega hoy a nosotros para predicar un evangelio verdadero, porque el evangelio verdadero saca de cautiverio, saca a los presos de las cárceles y muestra un nuevo futuro, un nuevo comienzo. 2, por el fluir del Espíritu del Dios vivo, haciendo lo que el Espíritu hizo a través de los apóstoles. Lo vamos a vivir en estos tiempos. Número 3, por hombres ungidos que tengan visión, que quieran la salvación y que lo hagan a la manera del Eterno y conforme a la palabra, con las estrategias del cielo y no con las estrategias humanas. Entonces habrán más convertidos, porque necesitamos es una iglesia convertida a Jesucristo. No más falsa doctrina, no más mentiras del diablo, no más falsedad. Queremos la verdad, y la verdad la tiene Jesucristo por medio de los dones ministeriales. 4, huyendo en esos dones. Los dones no están ahí para el recuerdo de que hicieron los apóstoles. Así como los hicieron ellos, nosotros haremos conforme a la promesa de Jesucristo cosas mayores. La iglesia necesita moverse en esos dones, y Dios se las ha dado como una herramienta de poder para establecer reino. Número 5, por cada discípulo divulgando la verdad. Pero debe haber una pasión, debe haber un deseo en ti, iglesia, de hablar de esa verdad. No seamos egoístas. Jesús nos ha sanado, Jesús ha hecho algo en nosotros. La verdad ha llegado a nuestras vidas. Publiquemos esa verdad, publiquemos sin miedo, sin temor, que esa verdad tiene nombre y es Cristo. Y esa verdad traerá y hará que el drogadicto venga a los pies de Cristo, la prostituta, y sus vidas sean cambiadas y renovadas y restauradas. Y número 6, por plantar y regar lo recibido de Dios. De gracia recibiste, da de gracia. Número 1, no lo que pensamos o queremos plantar, no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Número 2, no la doctrina sectaria de nuestros grupos, es lo que Dios manda a través de su palabra. Número 3, sino lo que hemos recibido de Dios a través de la oración, a través de la revelación, a través de su visión. Dios nos dio una visión llamada multitudes como arena, y hoy Dios va a traer la revelación conforme a su palabra para hacerlo y cumplir ese propósito por el cual estamos en este barrio. Lo mismo lo va a hacer contigo, amado oyente, en todas las esferas de tu vida, si crees a la palabra. Y número 4, sino la revelación dada por el Espíritu Santo, que trae como resultado lo bueno de Dios, lo agradable de Dios y lo perfecto de Dios. Salmo 126, 5 al 6. Lo que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Es tiempo de recoger su cosecha. Y en 1 de Corintios 3, 6 a 8 dice las Escrituras: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entendamos esto, que es lo más importante. Usted le está trabajando al Eterno. Usted ha sido comisionado por el Eterno, por el Todopoderoso, y se te ha revelado una visión para que la pongas por obra. Y como resultado verás los beneficios del Todopoderoso, porque no hay quien
trabaje en la obra del amado y haga algo por el Eterno conforme a su palabra, que no se quede sin su recompensa. Lo animo para que despierte, para que salga de ese letargo, de ese estupor que el enemigo ha colocado en tu vida, para no dejarte crecer, para que no dejar que la palabra de Dios crezca en tu vida y la lleves a los demás en ese crecer, para que no logres alcanzar a los tuyos, ni a tus amigos, ni aún a tus enemigos, y mucho menos el resto de la tierra. Pero hoy implanto sobre tu vida y te empodero de esta obediencia y de esta palabra para que viva lo de Cristo. No te pierdas la tercera parte de esta palabra poderosa que tiene que ver con la visión de Dios con la iglesia. Dios le bendiga.